La próxima vez que nosotros le presentemos una fotografía de un kiwi o de un pingüino, el modelo va a tener la capacidad de inferir a qué clase se refiere. Machine Learning es la principal técnica para crear aplicaciones de inteligencia artificial. Machine Learning como tal puede estar desplegado en aplicaciones de software, no necesariamente en robótica, pero cuando nosotros hablamos de robótica humanoide, tenemos que incorporar capacidades de Machine Learning. ¿Cómo funciona el Machine Learning? Como lo pueden ver en este diagrama, básicamente tenemos estos conceptos. Por un lado, un conjunto de datos, un algoritmo que previamente es creado por científicos de datos y actualmente existen varios de estos algoritmos en la industria. Un proceso de entrenamiento que básicamente toma el algoritmo deseado para atacar un caso de uso en específico, el conjunto de datos existentes y se realiza un entrenamiento de la data conjunto al algoritmo para crear un modelo de Machine Learning. Una vez de que ese modelo se encuentra creado, se encuentra implementado, entonces nosotros podemos hacer predicciones o técnicamente lo que conocemos como inferencias para poder entonces sí tomar decisiones de manera inteligente. Les voy a poner un ejemplo de algo que conocemos como aprendizaje supervisado. Realmente a nivel de Machine Learning existen tres principales corrientes: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Voy a poner un ejemplo en el contexto de aprendizaje supervisado, donde básicamente los datos que nosotros ingestamos al algoritmo son datos que han sido previamente etiquetados. ¿Esto qué quiere decir? Como lo pueden ver en el diagrama, tenemos un conjunto de datos etiquetados que son fotografías como kiwis y otro conjunto de datos etiquetados como pingüinos. Estos datos históricos nosotros los ingresamos a un algoritmo de clasificación, se realiza el proceso de entrenamiento y ya que se encuentra creado dicho modelo, la próxima vez que nosotros le presentemos una fotografía de un kiwi o de un pingüino, el modelo va a tener la capacidad de inferir a qué clase se refiere. Esto es algo teóricamente muy sencillo y creo que lo pueden ver del lado derecho, los que a lo mejor son estudiantes de ingeniería o de matemáticas o tienen un poquito más de este background, que básicamente es una función lineal que divide a dos clases, en este caso los círculos o los triángulos, pingüinos o kiwis. ¿Dónde empieza entonces la complejidad para crear este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial? Cuando no existe una función lineal. Pueden haber escenarios donde es muy difícil clasificar, poder inferir por las características de los datos que nosotros ingestamos al algoritmo. Entonces, la solución a este tipo de problemáticas pues es evidentemente sumar nuevas dimensiones a el algoritmo que estamos usando. A lo mejor un ejemplo sería un algoritmo muy famoso a nivel de industria que se conoce como Support Vector Machines, y así subsecuentemente para ser cada vez más asertivos en la identificación de esos datos y evidentemente crear aplicaciones más inteligentes. Sin embargo, pues imagínense, cada vez de que nosotros incorporamos una dimensión al algoritmo, se requiere más poder de cómputo. Si metemos una nueva dimensión al algoritmo, vamos a requerir cada vez más y más y más y más poder de cómputo. Tenemos una principal problemática. Tenemos que hacer algoritmos extremadamente eficientes y por el otro lado tenemos que tener muchísimo dinero para tener servidores lo suficientemente robustos para correr esos algoritmos. Ese mismo problema ocurre en el momento del entrenamiento. Pasamos exactamente por el mismo proceso. De hecho, esto es una red neuronal. Para los que no lo conocen, así es como se visualizan las redes neuronales. Y la parte del medio son las capas intermedias de los nodos que se tienen que estar considerando para hacer cada vez más inteligente la red neuronal. Mientras más puntitos amarillos nosotros tenemos, más compleja es nuestra red neuronal y por lo cual necesitamos un mayor tiempo de entrenamiento del algoritmo. ¿Qué requerimos? En el mejor de los casos, tiempo, y en el peor de los casos, poder de cómputo. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata? Bueno, los proveedores de tecnología en la nube, como lo es Amazon Web Service, como lo es Google, como lo es Azure de Microsoft, otorgan estas capacidades de cómputo a los científicos de datos para que nosotros con unos cuantos clics podamos obtener infraestructura como servicio.
y simplemente nosotros paguemos por la utilización de estos recursos cuando tengamos que entrenar los algoritmos o cuando tengamos que inferir esos algoritmos. Los algoritmos siempre van a tener un límite. Por mucho poder de cómputo que nosotros pongamos a la disposición del modelo, tarde o temprano se va a acabar, ¿no? A menos de que seamos un instituto de investigación súper fondeado en materia de venture capital, lo cual evidentemente en América Latina no ocurre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta problemática?